matrimonio en Japón, que acababa de regresar de su luna de miel, decidió comprar una casa. La pareja estaba muy feliz porque lograron conseguir una casa a un precio muy económico. Estaba en un lindo vecindario, cerca de la ciudad, y a pocos pasos de un centro comercial. Un día, el esposo caminaba por el pasillo de la casa cuando vio un crayón rojo tirado en el suelo. La pareja no tenía hijos, por lo que el esposo se preguntó de dónde había salido el crayón. Quizás los residentes anteriores lo dejaron atrás, se dijo a sí mismo mientras lo tiraba casualmente a la basura. Al día siguiente, el esposo llegó a casa del trabajo y encontró otro crayón rojo exactamente en el mismo lugar. Estaba muy desconcertado y decidió preguntarle a su esposa al respecto. La esposa se puso pálida cuando él mencionó el tema. Ella le dijo que, todos los días, desde que se mudaron a la casa por primera vez, había estado encontrando crayones rojos cuando limpiaba. Siempre estaban tirados en el mismo lugar, al final del pasillo. El esposo estaba parado en el pasillo, preguntándose acerca de este extraño fenómeno, cuando comenzó a notar que algo no estaba del todo bien. El pasillo era demasiado corto. Golpeó la pared al final del pasillo y escuchó un sonido hueco. Curioso, comenzó a quitar el papel tapiz, a pesar de las protestas de su esposa. Detrás del empapelado, encontraron un par de puertas corredizas. Era como si alguien hubiera ocultado cuidadosamente la entrada a un armario o a una pequeña habitación. El esposo descubrió que las puertas corredizas estaban cerradas con tablas de madera clavadas a la pared. Sacó un martillo de su caja de herramientas y comenzó a sacar los clavos, uno por uno. Después de sacar el último clavo, abrió lentamente la puerta corrediza para revelar la pequeña habitación oculta. Al mirar adentro, vieron que las paredes blancas del pequeño espacio estaban cubiertas con palabras garabateadas con crayón rojo. Una y otra vez, por todas partes, leyeron horrorizados las mismas palabras. Mami, lo siento, déjame salir. ¿Alguna vez has estado solo por la noche en una casa fría? Encender la calefacción no te servirá de nada. Escalofríos recorren tu columna cuando ves que tu propio aliento sale de tu garganta. La computadora es una tentadora máquina brillosa que te ruega que navegues y te distraigas en ella. Fallas al intentar negarte. Te sientas frente a la computadora. Navegas y navegas por muchos sitios web inútiles. Aún así, todo lo que encuentras se vuelve interesante debido a tu mente nublada por el frío. Te envuelves en una manta y tomas una taza de café con la esperanza de ganar calor. A pesar de cada intento, el calor se niega a entrar en tu cuerpo. De repente, tu computadora se apaga. Un inquietante sonido de afinación lo acompaña. Tus ojos se agrandan ante lo que escuchas. Los susurros del frío viento rondan la casa. Suena como los vientos del Ártico. Tu cuerpo se siente frío cuando una brisa se cuela en tu habitación. Miras a tu alrededor. Todas las ventanas están cerradas. Ninguna fuente de viento puede afectarte, o no debería. Sientes escalofríos por toda la columna. ¿Sientes el frío correr a lo largo de tu espalda? Lo siento, mis dedos están helados. Lorena giró lentamente el pomo de la puerta del dormitorio de su padre. Detuvo su respiración como si su vida dependiera de ello mientras miraba en la oscuridad. Una pequeña lámpara iluminaba el rostro de su padre dormido mientras ella se aferraba a una almohada como si fuera un querido amigo. Lorena cerró suavemente la puerta, tan silenciosamente como pudo, y bajó las escaleras que conducían al sótano, que recientemente había convertido en su habitación secreta. Dormido, por fin, susurró para sí misma. Ahora puedo hacer esto en paz. Lorena encendió una pequeña vela azul y la usó para alumbrar su camino hacia la puerta del armario que había en el sótano. Sostuvo la vela dentro del armario, revelando una pequeña baraja de naipes en un estante que permanecía justo encima de su cabeza. Lorena tomó las cartas y miró el reverso de su caja. Se dio cuenta de que era la misma baraja que la última vez debido a la parte posterior blanca, sin texto ni imágenes. Se metió las cartas en el bolsillo y cerró la puerta del armario antes de volver y colocar la vela sobre la mesa de madera en el centro del sótano. Acercó una silla de madera tan desgastada que parecía como si siempre hubiera estado en ese estado. Dejó la baraja de cartas sobre la mesa, antes de sentarse en la lamentable silla. La vela se encendió lo suficiente para ver la mesa, mientras que el resto de la habitación yacía en un manto de oscuridad aparentemente impenetrable. Lorena abrió la caja y derramó las cartas sobre la mesa.
Las recogió, verificó que todos estuvieran en la dirección correcta y comenzó a revolverlas. Después de mezclar bien las cartas, Lorena respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Lentamente abrió los ojos y miró en la oscuridad al otro lado de la mesa. Empezó a repartir cartas hacia su lado de la mesa y hacia el lado del espacio vacío. 7 cartas para ella y 7 para la otra. Ella volvió a cerrar los ojos. Estoy lista, dijo. Lorena abrió los ojos y apiló cuidadosamente sus 7 cartas en una pequeña pila, con cuidado de no ver sus números. Miró hacia adelante para ver las otras cartas dispuestas de la misma manera. Lorena recogió la primera de sus cartas, sin mirar su número, igual que siempre. Tenía un mal presentimiento al respecto, así que la descartó en el lado izquierdo de la mesa. La siguiente carta, la puso frente a ella. Descartó 2 más, añadió 2 cartas a la que tenía delante y descartó la última carta. Miró al otro lado de la mesa. Las cartas aún no estaban dispuestas de la misma manera, así que se reclinó en su silla. Estaba acostumbrada a la silla desgastada y no le importaba cómo se sentía. Está bien, pensó para sí misma. Solo necesito que mis cartas sumen un número más alto. Puedo hacer esto, siempre he tenido suerte. Se animó a sí misma hasta que las cartas del otro lado estuvieron ordenadas. Lentamente dio la vuelta a la primera de sus 3 cartas. Un 8. Una sonrisa vino a sus labios. Miró al otro lado de la mesa. Solo un 6. Ella sonrió un poco y dio la vuelta a la segunda carta. Un 2. Lorena se estremeció y miró al otro lado de la mesa. Un 7. Miró nerviosamente su última carta. 10 contra 13, susurró. Todavía puedo hacer esto. Dio la vuelta a la última carta. Un 9. Sus ojos se abrieron y miró ansiosamente la última carta del otro lado de la mesa. 9. Una voz se rió desde el otro lado de la mesa. No es tu noche de suerte, dijo la voz a través de la oscuridad. Lorena pudo ver esos familiares dientes torcidos esbozar una sonrisa. El padre de Lorena se despertó con el rostro de su hija junto al suyo, de pie junto a la cama. Se asustó un poco, pero al ver que se trataba de su hija se alegró. La cargó entre sus brazos, la llevó a la cocina y le preparó, como cada día, un plato de panqueques. Mientras la niña comía, el padre le dijo: ¿Sabes algo, Lorena? Me alegro de habernos mudado a esta casa. La forma en que brilla el sol por las mañanas se siente muy refrescante. Lorena observó desde la oscuridad cómo su padre se sentaba con su propio plato y conversaba con la niña. Sintió ganas de llorar cuando él no vio la más mínima diferencia. Una pequeña casa ubicada en las afueras de la ciudad, se encontraba bajo un sol naciente. Justo afuera de la Inmaculada Valla Blanca, había un letrero que decía: Casa abierta al público. El camino de adoquines lo llevaría a un porche que se extendía a lo largo de la casa. Una hermosa puerta adornada lo recibiría con un colorido letrero de bienvenido. Al entrar, el aroma del aceite del árbol del té y la lavanda llenarían tu nariz y te recordarían los jardines que rodeaban este tesoro escondido. Esa era la narración que la agente de bienes raíces había colocado justo debajo de las palabras, la vida tranquila, para intentar vender esta casa. Mary arregló rápidamente la diminuta casa y preparó las cosas para los próximos visitantes. Siempre había sido exigente con la ubicación de cada mueble. Siempre había colocado un cuenco de frutas en la entrada justo al lado de un libro de visitas. Las flores adornaban cada mostrador y mesa, todas recogidas a mano del jardín adyacente a la casa. Pasaba horas asegurándose de que todo estuviera bien, y cuando llegaba el primer invitado, se paraba sonriendo felizmente a su llegada. Esta rutina se había repetido en muchas ocasiones, pero ella siempre estaba emocionada, todas y cada una de las veces. Ella se presentaba y daba una breve historia de la propiedad, luego los guiaba a través de cada habitación, señalando los detalles de los materiales utilizados en la construcción. Mary siempre separaba las cortinas de cada espacio habitable, señalando rápidamente el paisaje exterior. Hizo todo esto con una sonrisa, pero ninguno de sus visitantes parecía estar realmente interesado en la casa. Después de horas de poca suerte, Mary se sentó en los escalones de la entrada decepcionada y triste. Su último visitante del día se había ido tan abruptamente que no había tenido la oportunidad de mostrarles el jardín. En su derrota, se levantó lentamente de su asiento, cerrando la puerta detrás de ella. Levantó el tazón de fruta que había comenzado a magullarse y recogió el libro de visitas que tenía docenas de nombres. Dejaría las flores para mañana, porque de todos modos habían comenzado a marchitarse.
Empiezo a pensar que nunca lograré que nadie se quede aquí, susurró para sí misma antes de caminar por el pasillo, todavía con el libro de visitas en la mano. El sol se ocultaba y el aire se volvía más frío, pero era algo a lo que se había acostumbrado. María ya no sentía el frío, solo la soledad. Ese era el sentimiento que la perseguía por las noches. Su mente se llenó de caras que nunca permanecieron con ella. La rutina se había vuelto como un disco en repetición mientras ponía todo en su lugar. Mary a veces tenía problemas para recordar cuánto tiempo había estado haciendo todo esto. Abriendo puertas y cortinas solo para volver a cerrarlas. Mary terminó su día y decidió retirarse para pasar la noche. Atravesó la puerta que conducía al sótano como el humo, sin siquiera tocar la manija. Es tan solitario aquí, dijo con tristeza en su voz. Tengo que esforzarme más la próxima vez.